Son afirmaciones que la comunidad de crítica de videojuegos o que reseña videojuegos han usado en los últimos años al momento de valorar ciertos aspectos de juegos antiguos o que tienen cierto grado de antigüedad. Pero, ¿es esto cierto? ¿Puede un videojuego envejecer mal o bien? Es lo que veremos en este video, un tanto reflexivo que surgió de repente debido a lo prometido en el video anterior acerca de la saga Mother o el remake y juego original de Resident Evil 2. Siendo que en ambos videos tengo que tocar el hecho de que son juegos antiguos y el por qué esto afecta a la experiencia original, especialmente en el caso de Resident Evil 2. Empecemos con la primera pregunta esencial. ¿Los videojuegos envejecen? Si hablamos en los términos más literales, sí, los videojuegos sí envejecen por el simple hecho de que todas las cosas en sí envejecen. Pero si hablamos de cosas un tanto más específicas, como las mecánicas, los gráficos o las dinámicas, se complican las cosas. Principalmente por el tema de las dinámicas y las mecánicas más esenciales para que un videojuego funcione. Porque también podríamos discutir los gráficos, principalmente por el tema de si juzgar la calidad gráfica con los estándares actuales es justo. El tema radica en esto mismo. ¿Deberíamos como críticos o reseñadores de videojuegos juzgar a un videojuego con los estándares actuales sobre el mismo género? Tomemos a Silent Hill 1, por ejemplo. Si lo comparamos con el actual remake del Resident Evil 4, es una comparación injusta por el salto en la calidad gráfica en conjunto con el salto de la tecnología y mecánicas que usan, y está claro que si pasas del remake de Resident Evil 4 a Silent Hill 1, va a ser un choque total por la diferencia tan abismal de años y de desarrollos entre un juego y otro. Pero, ¿eso desmerita Silent Hill como un juego survival horror? Lo cierto es que no, principalmente por lo mismo de que la comparativa es totalmente injusta. También aquí podemos caer en exageraciones y cosas que la gente dice o no dice. Lo cierto es que en el contexto de videojuegos, cuando hablamos de antigüedad, uno se refiere principalmente a las mecánicas, como cuando alguien menciona que un juego ha envejecido mal, es principalmente por el tema de las mecánicas que emplea el juego y que el jugador considera como anticuadas al momento de jugar. Pero esto es multifactorial. Y lo cierto es que la experiencia depende mucho de la percepción del jugador en conjunto con lo que ofrece el juego. Un ejemplo perfecto y que viene al tema son los controles tanque de las consolas de PlayStation 1 y que se mantuvieron en juegos de PlayStation 2. La principal queja con este tipo de controles es que para los jugadores nuevos son controles toscos y que limitan mucho el movimiento de los personajes, y tal cual como dije en el primer video sobre Resident Evil con el primer juego y su remake, los controles tanque resultan de suma importancia por la misma inmersión del juego al terror que causa, y es algo que los remakes posteriores no entenderían al completo y lo dejaron de lado. Lo que se debería de proponer no es juzgar a los juegos con estándares actuales o que los jugadores actuales consideren como buenos, sino por sus méritos propios. Si los controles tanques son toscos, no es que sean necesariamente malos por ello. Lo que hay que juzgar es la implementación de los mismos en el juego. Si se sienten toscos e interrumpe la inmersión del juego o de plano hacen que sea injugable para todos, podría ser una crítica válida. Pero que Juanito diga que envejecieron mal porque para él que juega a Call of Duty todos los días y siente que se mueva a 3 FPS cuando él juega a 120, resuena cuando uno lo piensa desde esa perspectiva, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que muchos juegos no podemos juzgarlos del todo bien, principalmente por limitaciones muy específicas que no permiten jugar de la misma manera en la que los desarrolladores pensaban. Y sí, se tiene que hablar de ello. Los emuladores entorpecen la experiencia con juegos viejos. Y antes de que me funen por algo, no estoy atacando a los emuladores en sí, ni los estoy validando para nada, pero hay que decir las cosas. El hecho de jugar en emulador muchas veces entorpece la experiencia de juego un montón. Porque el emulador no tiene controles que son diferentes al sistema original, o porque el emulador no tiene la misma potencia y calidad gráfica de la consola original, etc. Son detalles que a la larga entorpecen la experiencia y en muchas ocasiones la vuelve indisfrutable. Tampoco quiero que tomen esta afirmación como un hate y que deberían todos de comprar el sistema original, pero pienso que en muchas ocasiones el mero hecho de emular no da la experiencia completa. Esto se puede resolver desde el propio emulador, desde asignar botones o tener alternativas a mejorar tu experiencia jugando con cosas como los kits de 8-bit para convertir ciertos controles en Bluetooth, etc. Las alternativas para mejorar la experiencia en emuladores existen,
Y sí invito a los jugadores a que piensen en intentar encontrar un equilibrio donde se pueda disfrutar el juego sin sacrificar parte de la experiencia, con los controles o los gráficos. También aclarar que muchos sistemas, por su simplicidad o que no requieran controles o mecánicas tan complejas al momento de emularlas, no resulta en una experiencia entorpecida del todo. Es más, hasta la propia Nintendo, llevando juegos antiguos a los sistemas más nuevos, han hecho un acercamiento diferente a la experiencia original y es totalmente válido. Y ahora uno podría decir, pero si hay juegos que objetivamente han envejecido mal, porque han sido porteados a sistemas más nuevos y se nota parte de su obsolescencia. Lo único erróneo de esta afirmación radica en una palabra, objetivamente, porque está mal empleada. Para ello, habría que hacer una distinción estudiada o al menos justificada sobre qué es el objetivo y qué no es, pero en este caso me limitaré a explicar que la objetividad son hechos, sucesos, cosas que no dependen de la percepción de una persona para que suceda o para que tenga un significado propio. Es decir, que esa cosa seguirá siendo eso mismo aunque un observador no esté. Y no quiero enfrascarme en si la objetividad existe o no, en primer lugar, pero para fines de este video asumiremos que sí es posible o que sí existe. Cuando uno habla de la obsolescencia se puede dar objetivamente en cosas como las computadoras o las máquinas en general, por el ciclo de uso y desuso que tienen, pero las mecánicas, controles o incluso gráficos no tienen fecha de caducidad ni fecha en la que dejen de funcionar a nivel instrumental. Es por ello que el juicio emitido tiene un tinte más personal que objetivo, porque es la percepción del usuario el que está determinando si X cosa es o no es obsoleta. Tal y como dije en otra parte del video, debemos de juzgar las cosas por lo que son y no por lo que no son. Si yo juego principalmente RPGs y digo que Battlefield es viejo porque su historia es simple, está claro que mi crítica se ve influenciada por lo que yo juego y por mis gustos. En este ejemplo hay un enfoque a una sola cosa. Lo que se debería de hacer es desentrañar las mecánicas y los componentes del juego para entender el por qué son de tal manera y en base a ello emitir un juicio. Y también aclaro que no quiero decir que no pueden existir las comparativas entre juegos viejos y nuevos, pero el punto es el enfoque. Cuando se trata de demeritar al juego viejo diciendo que no está a la altura de juegos actuales porque no tiene los mismos elementos o porque son diferentes debido a la diferencia de tiempo, es algo injusto. Lo justo sería agarrar los elementos en común y en base al desentrañar lo que nos ofrece cada juego, entender al completo los mismos de manera individual. Ahí podemos hacer una comparativa de los elementos en común y el cómo funcionan de mejor manera ciertos elementos a comparación de otros. Por ejemplo, el hecho de que la cámara en primera persona quite muchos elementos que una cámara en tercera persona con ángulos fijos en espacios específicos de un lugar puede agregar elementos de terror más inmersivos que puedan dar un buen susto al espectador, como el hecho de ver sombras o de sentirse presionado por la situación en la que te encuentras ya que encaras al protagonista de forma más directa. Es una crítica que no demerita la cámara en primera persona o las cámaras fijas, sino que entiende la implementación de la cámara en primera persona y que fue puesta por una razón. Y también intenta comprender si lo que hicieron fue bien implementado por sus propios méritos. Y ahora, respondiendo la pregunta del video, ¿los videojuegos envejecen bien o mal? La respuesta es no. Los videojuegos no envejecen en ese sentido. Simplemente son puestos en contextos diferentes donde la gente juzga a un juego viejo con estándares actuales o intentan camuflar sus juicios personales bajo capas de pseudo-objetividad y falacias anecdóticas o ad populum. Como dejé entrever en el video sobre los críticos o canales de crítica en general, no intento dar cátedra a nadie sobre videojuegos, principalmente por la necesidad de muchos en no querer admitir errores, pero también por el hecho de que no soy un experto en el tema, sino que intento hacer reflexionar a la gente e intentar concientizar de que piensen lo que dicen los influencers, críticos y en general la gente que intenta comunicar algo. Si solo asentimos con la cabeza sin analizar lo que dicen estas personas, nos pone en una disyuntiva. ¿Qué somos? ¿Corderos, lobos, pastores o algo más? Con estas preguntas de tarea y sin más que decir, me despido y espero verlos en el próximo video. Nos vemos.